Antes de decirte que no debes contarle a nadie, déjame decirte algo que quizá te incomode. No todo el que te escucha te cuida y no todo el que te aplaude quiere verte llegar. Vivimos en una era donde se confunde la exposición con la sanación, el ruido con la valentía y la confesión con la libertad. Pero muchas veces lo que más te protege no es hablar, es saber callar. Hay verdades que no se gritan porque se rompen. Hay procesos que no se comparten porque se contaminan. Y hay silencios que no son miedos, son inteligencia emocional. El ser humano no se quiebra por lo que guarda, se quiebra por lo que entrega a quien no sabe sostenerlo. Hoy quiero hablarte de esas cosas que, si las cuentas antes de tiempo, te roban fuerza. Si las cuentas a quien no debe, te roban paz. Y si las cuentas por necesidad de validación, te roban identidad. Porque no todo el mundo merece acceso a tu mente, a tu proceso, ni a tu próximo nivel. El sabio no es el que habla menos, es el que sabe cuándo callar. Y el silencio correcto, en el momento correcto, no te hace débil, te hace invencible. Hay algo que aprendí a golpes, no en libros ni en aplausos, sino en silencios incómodos y miradas que parecían apoyo pero escondían juicio. Durante mucho tiempo creí que compartir mis planes era valentía, que decirlos en voz alta los hacía más reales, que contarle al mundo lo que soñaba era una forma de compromiso, pero no. Aprendí que muchos sueños mueren no por falta de capacidad, sino por exceso de exposición. Porque cuando hablas antes de tiempo, entregas algo frágil a manos que no siempre saben cuidarlo. Un plan que aún no camina es como un recién nacido. No necesita opiniones, necesita protección. Cuando cuentas tus planes demasiado pronto, te expones a dos peligros silenciosos. El primero es la duda ajena, que se disfraza de consejo. Personas que, quizás sin mala intención, proyectan sus propios miedos sobre tu visión. Te dicen es difícil, ya alguien lo intentó, no es el mejor momento, y sin darte cuenta, empiezas a dudar de algo que aún no has probado. El segundo peligro es más sutil, el aplauso prematuro, porque cuando recibes reconocimiento antes de hacer el trabajo, el cerebro confunde la emoción del aplauso con el logro real y te relajas. Te sientes avanzado cuando apenas estabas empezando. Recuerdo una etapa de mi vida en la que hablaba más de lo que hacía. Tenía ideas, proyectos, discursos, sueños enormes y los compartía con entusiasmo. Me gustaba ver las reacciones, sentir que alguien creía en mí, pero pasaban los meses y los resultados no llegaban. No porque no fuera capaz, sino porque había gastado mi energía explicando en lugar de construyendo. Un día entendí algo que me incomodó profundamente. No necesitaba que me entendieran, necesitaba avanzar. Y eso cambió todo. Trabajar en silencio no es esconderse, es madurar. Es decidir que tu validación no vendrá de palabras ajenas, sino de hechos propios. Es levantarte cada día a hacer lo que dijiste que harías, aunque nadie lo sepa, aunque nadie lo celebre. Es aprender a disfrutar el proceso sin espectadores, a construir raíces profundas antes de mostrar frutos, porque lo que crece bajo tierra resiste tormentas que lo superficial no soporta. No todo el que escucha tus planes desea verte avanzar. Algunos solo desean sentirse más tranquilos con su propia inacción. Otros, sin darse cuenta, comparan tu ambición con su conformismo y eso incomoda. Por eso no se trata de desconfiar del mundo, se trata de ser sabio con tu energía. No todo el mundo merece acceso a tu proceso. Hay personas que solo están capacitadas para ver el resultado final, no el caos creativo del inicio. Aprendí a compartir avances, no ideas crudas. A hablar cuando ya había algo que mostrar, no cuando solo había entusiasmo. Y eso no me hizo menos cercano, me hizo más sólido. Porque cuando hablas desde resultados no necesitas convencer, solo mostrar. Y cuando los resultados hablan, el ruido se apaga solo. Proteger tus planes no es miedo, es respeto por tu visión. Es entender que un sueño necesita tiempo, disciplina y silencio para fortalecerse. No se trata de vivir oculto, se trata de vivir enfocado. De elegir cuidadosamente cuándo hablar y cuándo callar. De permitir que el mundo se entere cuando ya no pueda detenerte. Así que guarda tus planes como quien guarda fuego en el pecho. Aliméntalos con acción diaria y deja que el día que hablen lo hagan tan fuerte que no necesiten explicación. Hay una verdad incómoda que aprendí con el tiempo y con heridas que no se ven. No todo el mundo sabe cuidar lo que le confiesas. Durante años me dijeron que abrir el corazón era valentía, que mostrar mis debilidades me hacía auténtico, que decirlo todo era sinónimo de sanidad.
Y sí, la vulnerabilidad es poderosa, pero solo cuando se ofrece en el lugar correcto. Porque una herida abierta no se le muestra a cualquiera. Primero se limpia, se protege, se cuida. De lo contrario, se infecta, y lo mismo ocurre con las debilidades emocionales. Cuando hablas sin filtro de lo que te duele, de lo que te insegura, de lo que aún no has resuelto, corres un riesgo silencioso: poner tu mundo interno en manos de alguien que no tiene la madurez para sostenerlo. No todos los oídos tienen compasión, no todos los corazones tienen lealtad, y no todas las sonrisas son refugio. Hay personas que escuchan para entenderte, pero hay otras que escuchan para tener ventaja. Y eso no siempre es maldad consciente. A veces es simple inmadurez emocional. Aprendí esto cuando compartí miedos profundos con personas que en momentos de tensión los usaron como argumento. Lo que fue confesión se volvió munición. Lo que dije en confianza apareció después como burla, como juicio, como forma de deslegitimarme. Y ahí entendí algo clave: abrirte con quien no está preparado no te libera, te expone. La vulnerabilidad sin discernimiento no es valentía, es imprudencia. Elegir con sabiduría a quién le das acceso a tu mundo interno es un acto de amor propio. No significa vivir cerrado, significa vivir consciente. Significa observar quién sabe escuchar sin corregirte, quién puede guardar silencio sin traicionar, quién no se apresura a opinar cuando solo necesita ser entendido. Las personas probadas no son las que dicen cuenta conmigo, son las que lo demuestran con el tiempo, con respeto, con discreción, con coherencia. También tuve que aprender a distinguir entre desahogo y exposición. Desahogarte es procesar lo que sientes con alguien que puede ayudarte a sanar. Exponerte es hablar desde la herida abierta buscando alivio inmediato sin medir consecuencias. El desahogo construye, la exposición desgasta. El desahogo ordena tus emociones, la exposición las deja en manos ajenas. No todo lo que sientes necesita audiencia, muchas cosas necesitan primero introspección. Hay dolores que no se cuentan, se trabajan. Hay procesos que no se explican, se atraviesan. Y hay momentos en los que hablar demasiado es una forma de huir del trabajo interno. Aprendí que sanar primero y hablar después cambia todo. Cuando sanas ya no hablas desde la carencia, hablas desde la claridad. Ya no buscas que te entiendan, compartes porque ya te entiendes tú. Eso no significa que debas cargar solo con todo, significa que debes elegir bien. Un terapeuta, un mentor, una persona emocionalmente estable y discreta puede ser un refugio seguro. Pero contarle tus debilidades a cualquiera solo porque está cerca, porque pregunta o porque parece interesado es regalar acceso a zonas sagradas de tu vida. Tu mundo interno es un lugar delicado. No se abre por impulso, se comparte por confianza. Y la confianza no se regala, se construye. Aprende a guardar silencio mientras te fortaleces, a proteger tus procesos mientras sanas, a hablar cuando ya no sangras. Porque cuando cuidas tus debilidades, las conviertes en fortaleza, y cuando eliges bien a quién se las confías, te respetas a ti mismo. Hubo un momento en mi vida en el que entendí que no todas las voces merecen asiento en la mesa de tus decisiones. Y no fue una lección teórica, fue una consecuencia. Cada vez que anunciaba mis próximos movimientos antes de ejecutarlos, algo se diluía, no porque el plan fuera malo, sino porque el ruido externo empezaba a contaminar la claridad interna. Opiniones bien intencionadas, miedos ajenos, proyecciones que no eran mías, comenzaban a mezclarse con lo que yo ya había decidido en silencio, y sin darme cuenta, dejaba de escucharme. Los movimientos estratégicos son frágiles cuando aún están en gestación, son como semillas recién plantadas, no necesitan aplausos, necesitan tierra firme y silencio. Cuando los expones demasiado pronto, permites que otros opinen desde sus propias heridas, límites y experiencias no resueltas. Y entonces ocurre algo peligroso. Empiezas a dudar no porque la decisión sea incorrecta, sino porque demasiadas voces empiezan a hablar al mismo tiempo. Aprendí que el ruido externo no siempre grita, a veces susurra dudas que parecen prudencia. ¿Y si no funciona? ¿No es muy arriesgado? ¿Por qué no esperas un poco más? Y sin darte cuenta, ese murmullo te paraliza. No porque no tengas capacidad, sino porque cediste el timón de tu vida a opiniones que no cargarán con las consecuencias de tus decisiones. Nadie vive tu proceso, nadie paga tu precio, nadie sostiene tus noches de insomnio, pero muchos quieren opinar. Por eso entendí el poder de decidir en silencio, no por soberbia, sino por enfoque. Decidir en silencio es un acto de respeto hacia tu intuición. Es sentarte contigo mismo, evaluar, orar, pensar, equivocarte mentalmente las veces necesarias hasta sentir paz interna. Es asumir la responsabilidad completa de lo que viene sin necesidad de validación externa. Cuando decides así, tu convicción se fortalece porque no está fragmentada por el ruido. También aprendí que no todas las personas a tu alrededor son consejeros aunque hablen mucho.
Consultar a multitudes es una forma elegante de procrastinar. Buscas tantas opiniones que terminas sin actuar. La sabiduría no está en escuchar a todos, está en elegir bien a quién escuchar. Los mentores no te confunden, te confrontan. No te dicen lo que quieres oír, te dicen lo que necesitas considerar. Y suelen ser pocos, no muchos. Personas que ya caminaron el camino, que no compiten contigo, que no proyectan sus miedos en tus decisiones. Hubo decisiones grandes en mi vida que tomé sin anunciar nada. Cambios de rumbo, apuestas personales, movimientos que desde fuera parecían repentinos, pero que por dentro llevaban meses de reflexión. Y cuando llegaron los resultados, entonces sí hablé. Porque cuando actúas, antes de explicar, tu vida se convierte en argumento. Ya no necesitas convencer a nadie. Los hechos hablan por ti. Explicar antes de actuar te coloca en una posición débil, porque te obliga a justificar algo que aún no existe. Actuar primero te posiciona desde la coherencia. No se trata de ocultar por miedo, se trata de proteger por inteligencia. Hay cosas que no se cuentan, se ejecutan. Hay decisiones que no se anuncian, se viven. El silencio estratégico no es aislamiento, es enfoque. Es elegir paz mental sobre aprobación. Es confiar en tu proceso sin necesidad de aplausos anticipados. Y cuando finalmente hables, que sea desde la solidez de lo hecho, no desde la fragilidad de lo planeado. Porque quien domina el silencio antes del movimiento camina con más firmeza cuando llega el momento de avanzar. Aprendí, a veces de la forma más dolorosa, que una herida abierta no necesita audiencia, necesita cuidado. Hubo etapas de mi vida en las que confundí hablar con sanar y terminé exponiendo dolores que aún sangraban. Creí que contar lo que me dolía me haría más ligero, pero lo único que hizo fue volver ese dolor más vulnerable a la opinión, al juicio y a la incomprensión. Porque cuando una herida no está sanada, cualquier comentario puede convertirse en sal. Contar una herida abierta no la cura, la infecta. No porque hablar sea malo, sino porque no todos saben escuchar desde la compasión. Algunos escuchan desde el morbo, otros desde la comparación, otros desde su propia incapacidad de sostener el dolor ajeno. Y cuando expones algo que aún no entiendes ni has procesado, le das poder a personas que no tienen ni la sensibilidad ni la responsabilidad emocional para cuidarlo. Ahí es donde el dolor se deforma, se agranda o se vuelve identidad. El dolor necesita intimidad, necesita silencio, necesita tiempo. Procesar una herida no es esconderla, es respetar su proceso. Hay dolores que primero deben ser entendidos antes de ser compartidos. Porque cuando hablas desde la herida abierta, no estás contando una historia, estás pidiendo auxilio. Y no todo el mundo sabe rescatar sin hacer más daño. Aprendí que hay batallas que se pelean en privado, no por vergüenza, sino por dignidad emocional. Sanar primero es un acto de responsabilidad contigo mismo. Es sentarte con tu dolor sin disfrazarlo de discurso. Es permitirte sentir sin convertirlo en espectáculo. En mi vida hubo momentos en los que tuve que detenerme, cerrar la puerta y aceptar que no estaba bien. Y eso no me hizo débil, me hizo honesto. Porque la verdadera fortaleza no está en aparentar que nada duele, sino en tener el valor de enfrentar el dolor sin convertirlo en bandera. Buscar ayuda profesional no es señal de derrota, es señal de madurez. Hubo heridas que no pude sanar solo con voluntad o fe, y entender eso fue liberador. A veces necesitas a alguien que te ayude a ordenar el caos interno, que te dé herramientas, que te acompañe sin juicio. Sanar no siempre es rápido y tampoco es lineal. Hay días en los que crees haber avanzado y otros en los que el dolor vuelve a tocar la puerta. Y eso no significa retroceso, significa proceso. Compartir solo cuando ya no duele cambia completamente la narrativa. Cuando una herida sana se convierte en testimonio, no en queja. Ya no buscas comprensión, ofreces aprendizaje. Ya no hablas desde la víctima, hablas desde la experiencia. Y eso tiene un poder distinto, porque cuando algo ya no duele, ya no te controla. Puedes hablar sin temblar, sin justificarte, sin necesitar aprobación. Hablas desde la libertad. He visto cómo personas convierten sus heridas no sanadas en identidad y viven atrapadas en el mismo relato una y otra vez. No sanan porque no sueltan, porque hablar sin procesar se vuelve un ciclo. Por eso entendí que el silencio también sana, que hay etapas donde callar es parte del tratamiento. No todo dolor necesita ser contado, algunos necesitan ser atravesados. Protege tus heridas mientras sanan.
No las expongas al juicio prematuro, dales el tiempo que merecen. Y cuando llegue el día en que puedas hablar sin que la voz se quiebre, sin que el pecho se cierre, entonces sí, comparte. No para revivir el dolor, sino para demostrar que incluso lo que más te rompió puede convertirse en parte de tu fortaleza. Aprendí que el dinero no solo compra cosas, también despierta emociones que no pediste provocar. Durante mucho tiempo creí que hablar con transparencia de mis metas financieras era señal de humildad o inspiración, hasta que entendí que el dinero, cuando se expone sin sabiduría, se convierte en un espejo incómodo para muchos. No porque tus metas sean incorrectas, sino porque confrontan inseguridades ajenas. El dinero despierta comparaciones, juicios y resentimientos innecesarios, incluso en personas que dicen quererte bien. Cuando revelas cifras, sueños económicos o planes financieros exactos, dejas de hablar de tu proceso y comienzas a generar ruido. Algunos te medirán, otros te envidiarán, otros te desearán el fracaso solo para sentirse mejor con su propia realidad. No es maldad consciente en todos los casos, es naturaleza humana no trabajada. Y ahí entendí que la discreción no es secretismo, es protección emocional y estratégica. Mantener silencio sobre tus metas financieras no te hace egoísta, te hace inteligente. El dinero es una de las áreas más sensibles del ser humano porque toca autoestima, estatus, miedo y orgullo. Cuando hablas de cifras, de ingresos, de proyecciones, de cuánto quieres ganar, inevitablemente te colocas en una balanza ajena. Y vivir siendo medido por otros es agotador. Aprendí que la verdadera libertad financiera comienza cuando dejas de explicar cuánto tienes o cuánto quieres tener. Construir sin presumir se volvió una regla personal. No porque no me sienta orgulloso del esfuerzo, sino porque entendí que el progreso silencioso es más sólido. Cuando nadie sabe exactamente lo que estás haciendo, te mueves con más claridad, menos presión y menos necesidad de demostrar. El aplauso temprano distrae, el silencio enfoca. Hay metas que se caen no por falta de capacidad, sino por exceso de opinión externa. Hablar de dinero también cambia dinámicas. He visto relaciones transformarse cuando entran cifras a la conversación, expectativas, comparaciones, juicios, peticiones incómodas. De pronto ya no eres tú, eres lo que ganas, lo que tienes o lo que aparentas, y eso deshumaniza. Por eso entendí que proteger mis metas financieras era proteger mis relaciones, mi paz y mi enfoque. Evitar hablar de cifras no significa vivir con miedo, significa vivir con madurez. El dinero es una herramienta, no una identidad. Cuando tu estabilidad es silenciosa, no necesita validación. No necesitas contar cuánto ganas para sentirte exitoso. No necesitas demostrar prosperidad para saber que estás avanzando. El verdadero progreso no hace ruido, se nota con el tiempo. También entendí que hay personas que solo quieren saber cifras para compararse o para opinar sin responsabilidad. Preguntan cuánto ganas, cuánto tienes, cuánto quieres, pero no cargan con el peso del proceso, ni con el riesgo, ni con el sacrificio. Darles acceso a esa información es entregarles poder innecesario sobre tu narrativa, y no todo el mundo merece ese acceso. La discreción financiera te permite equivocarte en paz, ajustar en silencio y crecer sin presión. Te da margen para aprender sin sentir que decepcionas a nadie. Porque cuando anuncias metas exactas, también anuncias plazos, expectativas y juicios. Y eso puede sabotear incluso a los más disciplinados. Deja que tu estabilidad sea silenciosa, que tus resultados hablen sin que tengas que explicarlos, que tu vida refleje orden, no alarde, que tu paz no dependa de impresionar a nadie. El dinero bien manejado no grita, sostiene. Y cuando llegue el momento correcto, cuando ya no necesites aprobación ni comparación, entonces sabrás que el silencio fue parte de tu verdadera riqueza. Hubo una etapa en mi vida en la que confundí sinceridad con exposición. Creí que decir en voz alta todas mis dudas era un acto de valentía, hasta que entendí que no todas las personas saben qué hacer con lo que les confías. Tus dudas más profundas sobre ti mismo no son simples pensamientos pasajeros, son grietas abiertas en la construcción de tu identidad. Y cuando las compartes sin criterio, corres el riesgo de que alguien las use para confirmar lo que tú mismo aún estás intentando sanar. No todos quieren ayudarte a creer. Algunos, consciente o inconscientemente, reforzarán tus miedos porque les resulta más cómodo verte pequeño que verte crecer. Cuando verbalizas tus inseguridades frente a quien no tiene la capacidad emocional, espiritual o intelectual para sostenerlas, esas dudas dejan de ser internas y se convierten en sentencias externas. Palabras que se te regresan como eco, amplificadas, distorsionadas y muchas veces más dañinas que el pensamiento original.
Aprendí que hay dudas que no se discuten, se trabajan. Hay miedos que no se cuentan, se atraviesan. Porque una duda dicha en el momento equivocado puede convertirse en una profecía ajena que termina gobernando tus decisiones. He visto personas abandonar talentos, proyectos y llamados porque alguien reforzó una inseguridad que aún no estaba resuelta. Y no siempre fue por mala intención, a veces fue por ignorancia emocional. Trabajar tus dudas internamente no es represión, es responsabilidad. Es entender que antes de exponer una fragilidad necesitas fortalecer la estructura que la sostiene. Yo aprendí a escribir mis miedos en privado, a ponerlos sobre el papel sin maquillaje, sin drama, sin público, porque cuando los escribes los ves con claridad. Y cuando los ves con claridad, dejan de dominarte desde la sombra. Después entendí algo más profundo. Las dudas no se vencen discutiéndolas, se vencen moviéndote a pesar de ellas. Sustituir la duda con acción fue uno de los actos más transformadores de mi vida. No porque la duda desaparezca, sino porque pierde autoridad. Cada paso dado con miedo debilita la voz que te dice que no puedes. Cada acción cumplida contradice la narrativa interna que intenta frenarte. Fortalecer tu identidad antes de exponerla es un acto de amor propio. Tu identidad es como una raíz joven. Si la arrancas de la tierra para mostrarla antes de tiempo, se seca. Necesita profundidad, silencio, repetición. Necesita experiencias que la confirmen, no opiniones que la cuestionen. Cuando sabes quién eres, las dudas pueden existir sin gobernarte. Pero cuando aún estás construyéndote, cualquier comentario puede tambalearte. No le debes acceso a tu mente a todo el mundo. No le debes explicaciones a quien no camina contigo. Hay personas que confunden escuchar con opinar y opinar con invalidar. Por eso aprendí a elegir con cuidado a quién le confío mis batallas internas. No por orgullo, sino por supervivencia emocional. Las dudas profundas son parte del proceso humano, pero no son verdades absolutas. Son preguntas, no sentencias. Y tratarlas como si fueran diagnósticos finales es injusto contigo. Cuando las compartes sin preparación, corres el riesgo de que alguien las etiquete como tu identidad, cuando en realidad son solo una etapa. Trabaja en silencio lo que aún está frágil. Permite que tus acciones hablen antes que tus inseguridades. Construye una base tan sólida que cuando llegue el momento de hablar ya no estés buscando permiso para creer, sino compartiendo desde la fortaleza. Porque cuando tu identidad es fuerte, las dudas no te definen, solo te recuerdan cuánto has crecido. Aprendí que hay decisiones que se rompen antes de nacer, no porque sean incorrectas, sino porque fueron anunciadas antes de ser asumidas. Durante mucho tiempo creí que compartir mis decisiones era una forma de compromiso, hasta que entendí que en realidad muchas veces era una forma de buscar validación. Y cuando anuncias una decisión antes de ejecutarla, te expones a una presión externa que aún no estás preparado para sostener. Opiniones, dudas, miedos ajenos empiezan a infiltrarse en algo que todavía está frágil. Cuando dices voy a cambiar, voy a irme, voy a empezar, voy a dejar, sin haber dado el primer paso, le entregas a otros el poder de opinar sobre algo que aún no has encarnado. Y no todos opinan desde la sabiduría, muchos opinan desde su propio miedo. Entonces tu decisión deja de ser un acto interno y se convierte en un debate externo. Ahí es donde se debilita. Decidir primero y explicar después fue una de las lecciones más duras y más liberadoras que aprendí, porque una decisión verdadera no necesita testigos, necesita coherencia. Cuando ya estás caminando, cuando el cambio ya está en marcha, las opiniones pesan menos. Pero cuando solo es intención, cualquier comentario puede hacerte dudar. No porque seas débil, sino porque aún no has tenido tiempo de convertir la decisión en identidad. Asumir responsabilidad sin buscar permiso es un acto de madurez. Nadie más vive con las consecuencias de tus decisiones. Nadie más carga con el peso de lo que eliges o evitas. Sin embargo, buscamos aprobación como si eso nos protegiera del error, y no lo hace. Solo retrasa el aprendizaje. Yo entendí que equivocarme por una decisión propia duele menos que quedarme estancado por una decisión ajena. Sostener tu decisión en silencio no es soberbia, es enfoque. Es permitir que la decisión madure sin interferencias. Es darte el espacio para enfrentar las dudas naturales sin tener que defenderte de las dudas de otros. Porque cuando anuncias algo antes de tiempo, no solo cargas con tus inseguridades, cargas con las de todos los que opinan, y eso es demasiado peso para una decisión que apenas están haciendo. Hablar solo cuando estás firme cambia todo.
Porque ya no hablas desde la intención, hablas desde la acción. Ya no dices quiero, dices estoy haciendo. Ya no explicas, informas. Y eso genera respeto, incluso en quienes no están de acuerdo. La firmeza se siente, no necesita gritar. He visto personas abandonar decisiones correctas solo porque alguien sembró duda en el momento equivocado. No porque la decisión fuera mala, sino porque aún no estaba anclada. Por eso aprendí a cuidar mis procesos internos, a permitir que mis decisiones pasen primero por el cuerpo, por la acción, por la experiencia, antes de pasar por la boca. Hay decisiones que necesitan silencio, como el músculo necesita reposo después del entrenamiento. En el silencio se fortalecen, en el ruido se lesionan. No todo el mundo merece saber lo que estás decidiendo, porque no todo el mundo sabe acompañar sin contaminar. Cuando decides y ejecutas antes de explicar, te colocas en una posición de autoridad interna. Te demuestras a ti mismo que no necesitas permiso para avanzar. Y esa demostración interna vale más que cualquier aprobación externa. Empiezas a confiar en tu criterio porque lo ves en acción, no porque alguien lo valide. Habrá quien se moleste porque no fue consultado. Habrá quien diga que cambiaste, que te volviste distante. Pero en realidad te volviste claro. Y la claridad incomoda a quienes están acostumbrados a la confusión. No es tu responsabilidad tranquilizar a todos, es tu responsabilidad ser coherente contigo. Decide en silencio. Camina primero, ajusta en el proceso. Y cuando hables, que sea porque ya no necesitas convencer a nadie, sino porque tu vida ya está hablando por ti. He aprendido que las batallas más importantes que enfrentamos no siempre tienen público. La lucha por mantener la calma, por dominar un impulso, por sostener un hábito difícil, por no ceder a la comodidad, todo eso sucede en lo más profundo de nosotros, lejos de ojos curiosos. Sin embargo, muchas veces sentimos la necesidad de compartir cada esfuerzo, de mostrar cada victoria pequeña, como si el aplauso externo validara nuestro crecimiento. Y aquí está el error. El verdadero cambio no depende de que alguien lo vea, depende de que tú lo sostengas hasta que se convierta en parte de ti. Algunas luchas se ganan en silencio porque no necesitan aprobación, necesitan constancia. Cuando trabajas en tu carácter, en tu paciencia, en tu autocontrol, nadie te aplaude. Y si buscas aplausos por ello, nunca podrás sostenerlo cuando nadie esté mirando. Las personas que realmente avanzan entienden que la disciplina invisible, la que nadie ve, es la que más fortalece. Yo mismo he vivido momentos en que mantener la calma, decidir actuar con integridad y resistir impulsos destructivos parecía inútil porque nadie lo notaba. Pero cada pequeño acto acumulado me construyó en fuerza interna mucho más sólida que cualquier elogio pasajero. No todo proceso necesita ser espectáculo. La exposición prematura del esfuerzo debilita la energía porque transforma tu lucha interna en opinión ajena. Cuando compartes demasiado pronto tus batallas, empiezas a sentir la presión de las expectativas externas y tu foco se dispersa. En cambio, trabajar en silencio te permite concentrarte solo en lo que importa, tu coherencia contigo mismo. Cada hábito difícil que sostienes sin testigos es un ladrillo en tu fortaleza personal. Permanece constante aunque nadie lo note. Mantente firme incluso cuando el mundo ignora tu esfuerzo. La constancia silenciosa es la que genera transformación real. Cuando finalmente los resultados se hacen visibles, no son efímeros, son irrefutables porque nacieron del compromiso auténtico, no del ruido externo. Deja que el cambio sea visible, pero deja que hable por sí mismo. No es necesario anunciarlo, porque tu vida, tus acciones y tu presencia comunicarán más que cualquier palabra. El aplauso externo es pasajero. La fortaleza interna permanece. En la vida, las batallas que libras en silencio construyen el carácter que nadie puede arrebatarte. Aprende a valorarlas. He descubierto que los resentimientos momentáneos son como incendios que parecen pequeños y controlables, pero que si se actúa impulsivamente pueden arrasar todo a su alrededor. La emoción del enojo es fugaz, dura minutos o segundos, pero las palabras dichas en ese instante pueden generar heridas que tardan años en sanar. Muchos de nosotros cometemos el error de hablar cuando la emoción está en su punto máximo, creyendo que expresar lo que sentimos nos libera. Y sí, expresarlo puede liberar algo, pero no siempre lo que queremos. La liberación se vuelve destrucción cuando no hay claridad ni calma detrás de las palabras. Hablar desde el enojo es traicionar nuestra propia capacidad de control. Cuando me encuentro enojado o frustrado, he aprendido a pausar antes de reaccionar. Tomarme un momento para respirar profundamente, contar hasta 10 o incluso escribir lo que siento en privado me permite separar lo pasajero de lo permanente. Esa simple acción de procesar internamente antes de comunicar transforma la manera en que interactúo y evita daños irreversibles. No todo lo que sentimos necesita ser dicho inmediatamente.
Escribir lo que sentimos sin intención de mostrarlo es un ejercicio poderoso de autoconocimiento y control emocional. Permite que la emoción fluya y se disipe, dejando espacio para que la razón y la empatía guíen nuestra respuesta. He visto personas perder amistades, relaciones y oportunidades por palabras dichas bajo la presión de un enojo momentáneo. Lo temporal no merece romper lo valioso. Habla solo cuando haya calma, cuando tus palabras sean decisiones conscientes y no impulsos. Así, transformas tu enojo en comunicación efectiva, tu frustración en claridad y tu impulso en elección. Lo que se guarda en silencio y se procesa con intención se convierte en sabiduría, no en arrepentimiento. Recuerda siempre, un resentimiento momentáneo no merece dictar tu historia. Aprende a pausar, procesar y luego comunicar, porque esa disciplina silenciosa construye relaciones y reputaciones inquebrantables. He comprendido que tu próximo nivel no necesita permisos ni aplausos para existir. Muchos sienten la necesidad de anunciar sus metas, proyectos o crecimiento personal antes de que se materialicen, creyendo que hacerlo genera motivación o apoyo. Pero la realidad es distinta. Al revelar tu proceso prematuramente, expones tu avance a críticas, dudas y comparaciones que nada aportan y que pueden frenar tu impulso. La verdadera fuerza se construye en silencio, en el trabajo diario que nadie ve, en los hábitos que refuerzas incluso cuando no hay testigos. Crecer en silencio es un acto de madurez y estrategia. Cuando transformas tu rutina, tus hábitos y tu mentalidad sin buscar reconocimiento inmediato, permites que la evolución se asiente sobre cimientos sólidos. Cada pequeño logro que se acumula en privado se convierte en confianza tangible, no en expectativa externa. He vivido momentos en los que quise compartir antes de tiempo ideas o proyectos y aprendí que la energía se dispersa al exponer lo que aún no estaba listo. La sorpresa, la evidencia del cambio hecho habla más fuerte que cualquier palabra. Cambiar hábitos sin explicarlos requiere disciplina y coherencia. No se trata de ocultar, sino de priorizar la acción sobre la opinión. Cada mañana que decido avanzar en silencio, fortalecer mi cuerpo, mi mente o mi carácter, estoy construyendo un yo más fuerte, más seguro y más capaz. Los resultados, cuando finalmente se manifiestan, generan respeto y admiración que las palabras nunca podrían provocar. Otros notarán el cambio por sí mismos y tu crecimiento se verá legítimo, auténtico e irresistible. Permitir que otros lo noten solos es un acto de humildad y poder. No necesitas aprobación ni aplausos inmediatos. El crecimiento real no depende de reconocimiento externo. La grandeza silenciosa es firme, imparable y duradera. Al final, tu próximo nivel no se anuncia, se demuestra. Trabaja en silencio, transforma tu vida y deja que la evidencia hable por ti, porque la evolución verdadera no necesita presentación, solo resultados. Hemos recorrido juntos un camino lleno de aprendizajes silenciosos y quiero que recuerdes algo fundamental. Tu vida no necesita la aprobación de nadie para avanzar. Cada hábito que construyes, cada miedo que enfrentas, cada paso que das en silencio, te acerca a la mejor versión de ti mismo. No subestimes el poder de lo invisible. Lo que haces en privado moldea lo que serás en público. La paciencia, la disciplina y la coherencia son tus aliados más grandes. Y cada pequeño esfuerzo cuenta más de lo que imaginas. Hoy te invito a tomar una decisión. Protege tus procesos, cuida tus planes y trabaja en ti sin necesidad de contárselo al mundo. Haz de tu evolución un acto silencioso, pero constante. Porque cuando crezcas, cuando tus metas se materialicen, la evidencia hablará más fuerte que cualquier palabra. Nadie podrá cuestionar lo que ya es un hecho. Y ese es el poder de la vida bien dirigida, de la grandeza silenciosa. Empieza hoy. Decide qué aspectos de tu vida vas a transformar en silencio, comprométete con ellos y actúa sin buscar aplausos. Haz que tu futuro sea innegable. Trabaja, crece, transforma y deja que tu progreso sea tu mejor declaración al mundo.